Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la inversión, pero la inversión desde otro punto de vista, para lo cual hemos convocado a Anderson Gaba. Él es CEO de Bridge Capital. Anderson es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Asunción y también máster en administración de empresas por la Universidad de Stanford. Buenas tardes, Anderson, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, la audiencia. Muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá compartiendo un poco con ustedes. Bueno, Anderson, para nosotros es un gusto que estés con nosotros. Siempre convocamos a diferentes referentes de sectores, ¿no? Y en este caso, bueno, tiene que ver con el mercado de capitales, con la inversión, ¿no? Digamos, es algo en realidad nuevo para lo que sería nuestro país, porque estamos hablando justamente de lo que es los search funds, ¿no es cierto? Que son los fondos de búsqueda. Ahora bien, un poco antes de comenzar, Anderson, sería interesante que nos comentes un poco sobre tu trayectoria profesional. Perfecto, le comento un poco. Yo soy original de Santa Rita, de Alto Paraná, del interior. Vine a Asunción en el 2009, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Asunción. Después de recibirme, entré a trabajar en Servepar. Ahí pasé por varias posiciones, todas operacionales, primero en el área comercial. Mi posición final fue de director de finanzas, en la cual era el líder de la operación de finanzas dentro de Paraguay. Y antes de eso pasé por varias operaciones en lo que es la parte comercial. Estuve en lo que es Revenue Management, que es toda la parte de precificación y descuentos. Trabajé con lo que son estrategias comerciales y posicionamientos de producto. Trabajé mucho con procesos de venta, tanto en la parte de precificación, en la parte de trade marketing, que son los materiales que uno ve en los puntos de venta, también la parte de incentivos a la fuerza de venta, a los distribuidores, así que tuve una amplia experiencia en poco tiempo en la parte comercial y en finanzas en la compañía. Fue ahí que decidí aplicar a una beca para estudiar en el exterior. Siempre tuve, creo que esa chispa desde que me había graduado de la Universidad Nacional de Asunción. Y decidí aplicar a la Fulbright, me salió la beca y apliqué a Stanford y a Harvard. Tuve la suerte de que me aceptaron las dos. Terminé optando por Stanford, estoy muy feliz con la decisión. Dentro de lo que fue el MBA de 2 años, en el medio también hice una pasantía en México. Estuve en la parte operacional de una fábrica de hielos, la mayor fábrica de hielos del mundo, que está en Monterrey, México, que es una operación que es manejada por un search fund. Fue ahí que vino el interés de hacer mi propio search fund y hoy día he logrado ese sueño y estoy arrancando con eso. También... Claro, por lo que vemos, Anderson, digamos, estuviste trabajando en distintas áreas, ¿no? Y conociendo operaciones y en distintos rubros también, ¿no? Con lo cual te da un marco amplio lo que tiene que ver con la gestión de las empresas. Sí, la gestión empresarial es lo que más me gusta. Me gusta la parte de planificación estratégica, hacer los planes en papel o en PowerPoint, como normalmente funcionan en las corporaciones grandes, pero sobre todo trabajar con los equipos para implementar esas estrategias. Trabajé mucho con esos procesos comerciales, que eso involucraba hacer un plan y ver cómo se implementaba en el mercado, siguiendo los resultados y después corrigiendo e ir mejorando poco a poco. Pero sí, eso de estar en el campo y operando es lo que más me gusta. Claro, o sea, justamente tiene que ver con gestión, cómo optimizar una gestión, ¿no? Económica, financiera, operativa, ¿no? Y que se resulta en resultados económicos y financieros, ¿no? Ahora bien, sería interesante que nos comentes qué es un search fund. Esa es una pregunta interesante. Voy a pensar dónde empiezo, Horacio. El search fund es un modelo que busca la adquisición de una empresa. Es un modelo de inversión que busca la adquisición de la empresa. Es muy distinto en cuanto a otros modelos de inversión en ese sentido, en que es un modelo muy emprendedor. En este caso soy yo como emprendedor que logré asociarme con inversores internacionales de gran renombre y también algunos locales, y tengo inversores de todo el mundo, que son no solamente aportantes de capital para la adquisición de la empresa, sino que son emprendedores, fueron emprendedores y trabajan mucho con mentoría hacia el emprendedor del search fund, que en mi caso sería yo. Entonces, para mí es una manera de buscar adquirir una compañía, operar esa compañía, que es algo que me gusta, apoyado de gente que lo ha hecho antes y que tienen bolsillo suficiente como para aportar a capital y hacer esa adquisición. El search fund funciona en 2 etapas. La primera etapa
es la que estoy ahora. Consiste básicamente en levantar un capital que sirve para financiar la búsqueda de esta empresa para adquirir. Entonces, ahora mi dinámica es mucho de conocer a dueños de empresa, tener conversaciones y ver el interés de ellos en hacer una venta total o parcial de su empresa. En el caso de darse esa transacción, yo pisaría como CEO de la empresa, tomando la gestión de esa empresa, y ahí con el apoyo de los inversionistas, y si el dueño decide quedarse involucrado con el negocio, con el apoyo de los inversionistas y el dueño en ese caso, buscar el crecimiento de esa empresa. Y esas son las dos etapas, ¿no? La etapa de búsqueda de la empresa en la que estoy y después la operación y crecimiento de la empresa que viene después. Ahora, con respecto justamente, o sea, hablamos de búsqueda de empresas. ¿Cómo se definen las empresas objetivo, ¿no es cierto? ¿En qué sectores? ¿Qué características en cuanto a ciclo de vida de la empresa, tamaño? ¿Qué nos podés contar al respecto? El objetivo principal del Search Fund es hacer que esa empresa crezca. Entonces, con ese objetivo en mente, salen ciertos sectores que son atractivos para nosotros. Dentro de ese crecimiento, uno tiene que ver el tamaño que tiene la industria para ver qué tanto se puede crecer dentro de la industria, pero también qué tan grande puede llegar a ser la industria, cómo viene la industria creciendo en sí. Entonces, el primer criterio sí es una industria de gran tamaño y una industria en crecimiento. Tenemos la suerte que Paraguay está en un muy buen momento y hay muchas industrias que están en esa fase de crecimiento, lo cual es muy positivo para el Search Fund. Y después hay otras características más del negocio en sí, cuyo objetivo es minimizar lo que es el riesgo del negocio. Y eso, algunas características son, por ejemplo, que el negocio tenga una diversificación de su base de clientes, que no tenga las ventas muy concentradas en pocos clientes, sino que sea diversificado en muchos clientes. Hay otras características, por ejemplo, que son márgenes atractivos. Hay varias maneras de hacer crecer una empresa. Una de esas maneras de hacer crecer a esa empresa a través de estructura de capital, un buen balance entre deuda y patrimonio, y ahí es donde los márgenes son importantes para tener capacidad de pago de deudas o de cualquier manera de financiación. Y después hay otras características que son que un cliente que te compre hoy te vuelva a comprar el día de mañana. A eso se llama facturación recurrente. Y después hay más características que son un poco menos importantes, pero esas son las más generales, Horacio. Claro, lo que también es bueno hacer una distinción, que la búsqueda de empresas no son empresas en dificultades que necesitan una reestructuración financiera, ¿no es cierto? Estamos hablando de otro tipo de empresas. Es así mismo. El Search Fund busca empresas que el slogan del Search Fund de Bridge Capital, que es el Search Fund que estoy liderando, es: nos enfocamos en continuar tu legado. La idea es adquirir una empresa, agarrar lo que se está haciendo bien, empresas prósperas que están haciendo bien eso, lo que vienen haciendo, y potenciar eso a través de inyecciones de capital, potenciar eso a través de una mejor gestión o intentos de mejora de gestión, del network que dan los inversores y también toda la red que está metida con el Search Fund, eso ayuda mucho. Entonces, agarrar lo que se está haciendo bien, potenciar eso en búsqueda de un crecimiento, empresas que están bien posicionadas hoy día. Claro, y dentro de, si bien mencionaste algo, bueno, en Paraguay en general, de sectores que has estado observando, ¿no? O sea, sí. ¿Cuáles son los sectores que pensás que se están destacando y que a lo mejor podrían ser parte de ese objetivo, ¿no? Sí, estoy mirando varios sectores, algunos de ellos que puedo mencionar es el sector del agronegocio en Paraguay. Es un sector que es muy importante acá. Cuando hablo del agronegocio, no tanto en cuanto a producción agrícola en sí, por eso requiere mucho capital en tenencia de tierras. No hablo de eso, hablo más en las empresas que a través de sus productos o servicios prestan asistencia a los productores. Eso puede ser la industria de fertilizantes, agroquímicos, fertilizantes biológicos y servicios técnicos hacia el productor. Y eso también ayuda a nuestra economía porque es algo, sabemos la dependencia que tenemos Paraguay de lo que es el sector agrícola, entonces mientras más podemos optimizar en eso, tiene un impacto relevante para lo que es la economía. A eso se suma que es una industria inmensamente grande dentro del país y viene con muy buenas perspectivas de crecimiento. El sector del agronegocio es uno. También lo que es consumo masivo en general, ahí entran industrias de alimentos, industrias de bebidas, también la industria de salud, y ahí se puede repartir en varias partes. La industria farmacéutica es una industria que tiene buenos márgenes y también viene creciendo más y más.
y con eso viene pasando a nivel mundial un gran cambio en lo que es la búsqueda o la demanda por salud. Ya no buscamos más tanto solo curarnos de enfermedades, sino que más bien estar sanos. Entonces hay un sector dentro del sector farmacéutico que es más la industria de la salud o suplementos, que viene creciendo mucho, eso es muy interesante. Y después todo lo que es facturación recurrente se conecta más con servicios. Cuando uno compra un servicio por suscripción o por contrato y le presta servicios de limpieza, servicios de tecnología y distintos otros servicios a empresas en general. Esos son algunos de los sectores, pero abierto a otros también en el caso que surjan oportunidades. Claro, por lo visto, digamos, Anderson, hay, digamos, una amplia gama, digamos, de empresas que podrían ser objetivo, ¿no? Más que todo, Sí. bueno, un poco cómo se encuentra la economía en el país, que, digamos, es una de las más destacadas dentro de lo que es la región, y aparte, bueno, los distintos rubros que van creciendo. Ahora, con respecto al tema tecnológico, ¿cómo estamos con respecto a la tecnología? ¿Te refieres a la tecnología como objetivo del Search Fund o Exactamente. más? Sí, 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 digamos, ¿cómo estamos a nivel país y como para justamente volcarse en un sector de tecnológico? La tecnología yo creo que es un sector atractivo para el Search Fund en muchos mercados. Un factor importante para considerar dentro del país, sobre todo, es la escalabilidad, ¿no? Claro. Nosotros estamos en un país donde tiene 6 millones de habitantes, entonces al buscar una tecnología acá tiene que ser algo de consumo o de consumo de esa tecnología masivo, si no es muy difícil encontrar el nicho. Por ejemplo, vemos empresas como Uber, como ahora está Nubank, que es una fintech de Brasil, y vemos que siempre sus estrategias de expansión van enfocadas en mercados grandes, porque hay volumen de gente y eso es lo que genera lo que es su facturación. En el caso de Paraguay, hay algunos sectores o nichos de la tecnología que podrían ser atractivos para el Search Fund, pero sí la escalabilidad puede ser un limitante por la cantidad de gente que tenemos en el país. A menos que exploramos también la expansión a otros mercados, puede ser Latinoamérica, inclusive Europa, Estados Unidos, etc. Claro. Y con respecto al proceso específicamente de Bridge Capital, ¿no? Mencionaste que estabas en la etapa de búsqueda, pero hiciste todo el proceso justamente de atracción de inversores, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese Sí. proceso? ¿De qué origen son? O sea, ¿cómo se complementa, digamos, con las distintas etapas? Y si se ha cerrado ese proceso, ¿es un proceso abierto? Sí, en lo que es el proceso de inversores, hoy Bridge Capital sí ya tiene una base de inversores cerradas, con la posibilidad de en un momento de una adquisición abrirse espacio, ¿no? Pero por ahora es una base cerrada. El proceso yo lo inicié en marzo aproximadamente y he tenido la suerte particular de que tuve un proceso bastante rápido donde muchas personas estaban interesadas en invertir en mí y también en la región que es Paraguay. Yo voy a enfocar también mi búsqueda en Paraguay y Brasil, así que en ambos países había mucho interés. Y fue bastante rápido el proceso. Mi base de inversores, conseguí inversores de casi todo el mundo. Tengo inversores de Estados Unidos, de México, Brasil, tengo locales de Paraguay, de África del Sur, tengo de Europa. Entonces, una base de inversores muy diversificada. Y ellos lo que aportan es que si uno encuentra algún producto que puede ser expandible a otros mercados, el network y las conexiones que tienen esos inversores muy poderosa. Solo en lo que estamos hablando de Search Fund, son cerca de 400 empresas que son operadas por Search Fund en el mundo. Entonces hay muchas sinergias que uno puede encontrar al estar en ese network. Y entonces, por un lado, lo que son los inversores de Search Funds en sí, y después lo que he hecho también en mi proceso de levantar capital es traer personas las cuales considero como mentores y que me pueden ayudar de un punto de vista de desarrollo personal y profesional, pero también de un lado de vista de aporte de capital, pero más chico en cuanto a los otros inversores. Entonces, esos fueron Claro, mis dos o sea, focos de levantar podríamos capital. hablar de dos clases de inversores, dos tipos de inversores, ¿no? Sí, Digamos, en cierta medida, según lo que mencionaste, los que son inversores ya que tienen un capital para aportar y que, bueno, inversores de distinto tipo de instrumentos o negocios, y sí, después los inversores que aportan también conocimiento, ¿no es cierto? así mismo. Conocimiento, yo diría que todos terminan aportando porque todos tienen una expertise operacional muy fuerte,
Tengo uno de mis inversores particular, que es ahora fundador de un fondo que invierte masivamente en search funds. Él ha sido el cuarto search fund del mundo. Solo su fondo tiene inversiones en más de 170 empresas a nivel mundial. Entonces, la expertise y conocimiento que han generado ha sido muy poderoso para potenciar a sus siguientes inversiones. Yo en uno de esos casos para adelante. Qué bueno, qué bueno. No, qué bueno que contás eso, un poco para darle dimensión, ¿no? Que es, digamos, es un modelo que sería interesante también que comentes cómo nació el modelo, ¿no? Pero te redondeo un poco la idea, digamos, que es un modelo que intervienen diferentes tipos de personas en cuanto a, digamos, necesidad de inversión o ganas de inversión o distintas vocaciones, ¿no? Con lo cual lo hace muy, muy rico y aparte también la dimensión que tiene, que es a nivel global. Sí. Comenta un poco del modelo, entonces, primero, Horacio, si te parece bien. Sí, y después comenta un poco de los orígenes, dónde nació y el contexto detrás. Sí. El modelo surge para cubrir un segmento del mercado que antes estaba un poco desatendido. Por un lado, nosotros tenemos a los que son los inversores de Venture Capital, que sería capital de riesgo, que invierten todo lo que conocemos como startups, que son empresas que están empezando y necesitan capital para poder probar su idea y expandir a mercados si es que funciona. Entonces están los Venture Capital que están en una fase muy inicial de las empresas. Y por otro lado, y esto sobre todo en mercados más desarrollados financieramente, como Europa, Estados Unidos, también México es muy fuerte, teníamos los jugadores de private equity que compraban empresas que ya tenían dimensiones muy grandes, 50 millones de dólares para arriba. Y el segmento entre 10 millones de dólares hasta 40 millones de dólares de facturación, o podemos hablar de valoración de empresas en ese rango, estaba un poco desatendido. Y el search fund atiende ese sector del mercado. Eso por un lado. También un tema importante del search fund es que es un modelo bastante emprendedor. No son varios inversores que se reúnen para alocar su capital, sino que es un emprendedor que toma la iniciativa, en este caso yo, con el apoyo de otros inversores para buscar esa empresa en la cual invertir. Entonces están esas dos diferencias. El modelo surgió en Stanford en los años 80 más o menos, como una manera que algunos profesores vieron de invertir en jóvenes que creían con potencial para operar compañías, pero que todavía por la fase de su vida en la que estaban no habían generado ese capital para poder adquirir esas compañías. Entonces esos profesores empezaron a apostar en esos jóvenes y se creó el modelo del Search Fund así, donde del crecimiento que se le da a la empresa, en el caso de ser un Search Fund exitoso, parte se quedan los inversores y esa porción es compartida con el emprendedor, que es la persona que toma la iniciativa. Claro, qué bueno. Ahora, sería también interesante que nos comentes sobre los potenciales empresarios, aunque que una operación de Search Fund sería muy conveniente y oportuna, ¿no? Porque todo se crea a partir de varias necesidades. Bueno, ahí comentaste algo muy, muy bueno, el tema de aprovechar ese conocimiento, ¿no? A partir de los universitarios de Stanford, aplicarlo en empresas, hacerlas crecer, desarrollarlas, o sea, que tengan otras dimensiones y generar justamente un rendimiento, ¿no? Ahora bien, por el lado de los empresarios, ¿no? Los empresarios que también participan de una operación, ¿no? Al acceder o al, digamos, acordar una operación de venta. ¿Cuál es la perspectiva del empresario? Sí, un empresario puede tener varias perspectivas en cuanto a la apertura para vender su negocio. Normalmente empresarios que deciden vender totalmente su negocio, recuerdo que siempre hay la flexibilidad de que el empresario siga siendo parte del negocio aún como accionista o como miembro del consejo y demás. Pero en el caso de que el empresario quiera vender todo su negocio, puede ser por dos motivos. Por un lado están empresarios que normalmente están entre los 40 y 50 años, y por otro lado están los que están con los 60 a 75 años. Los primeros que están entre 40 y 50 años normalmente ven como una oportunidad de generar cierto caja, cierto dinero, para invertir en alguna otra idea o algo pendiente que está expectante y quiere seguir explorando. Tiene esa energía para crear otro negocio y explorar esa idea.
Y por otro lado están los empresarios de entre 60 y 75 años, en la cual el Search Fund puede ser una manera muy atractiva para que puedan retirarse del negocio, para que puedan jubilarse. Entonces puede pasar más tiempo con la familia, invertir en activos o otros tipos de inversiones que no requieran una presencia tan activa o una presencia operacional activa que no requiere ese involucramiento en el día a día. Entonces puede seguir aprovechando su vida y además generando capital a través de inversiones pasivas. O sea, podríamos decir que es una oportunidad para empresarios que están en una etapa en la cual pueden emprender otro camino, ¿no es cierto? Pueden emprender otro camino. Claro, Y también emprender una otro camino. oportunidad para diversificar. Claro, también. Ahora, interesante también lo que comentaste con respecto a que pueden permanecer. ¿Cuál es la participación que se estima conveniente? O sea, quien quiere continuar con su legado, ¿no? Y hacer crecer el legado, como dice la firma, Sí. ¿no? Pueden quedar como socios en qué participación, qué es lo habitual. El Search Fund nosotros buscamos una adquisición mayoritaria. El rango de valor normalmente de porcentaje de adquisición está entre 80 a un 100%. Entonces, en el caso de que el dueño quiera seguir siendo parte del negocio, puede optar por mantener hasta un 20% de la empresa en los casos normales, ¿no? Hay excepciones donde se puede estirar eso un poco más, pero ya dependería mucho de las características del negocio y también de la industria en sí. Y una vez que el dueño decida estar con él, seguir siendo parte del negocio, que el Search Fund continúe su legado, pero él seguir siendo parte de eso, él puede tomar un camino en el cual es solamente un inversor pasivo, mantiene su participación de la empresa, sigue siendo dueño de parte de la empresa y ya no está involucrado en las actividades de operación, pero si es que le gusta operar y es algo que es parte de su vida, hay mucho ese sentimiento emocional hacia las empresas porque es algo que creas de cero. Entonces el dueño también puede optar por o tomar una posición gerencial o seguir siendo parte solamente del consejo directivo, en el cual hay reuniones cada trimestre normalmente. Entonces hay esos dos caminos, uno en el cual se retira completamente y por otro lado, si quiere seguir siendo parte del negocio, una participación un poco menos activa, pero todavía activa en lo que es la empresa. Claro, lo bueno que ahí el empresario tiene una posibilidad de continuar, ¿no? Continuar con su legado y también, si está enfocado, como está, digamos, el objetivo del Search Fund es justamente el crecimiento, se puede ver beneficiado también de esa participación, que siendo minoritaria, seguramente en el tiempo va a tener un incremento. Así mismo. Y es una oportunidad interesante también para el empresario en diversificar su capital. Lo que pasa muchas veces es que ellos han construido esa empresa, que es una empresa exitosa y por algo ha logrado adquirir ese tamaño, pero tiene todos sus huevos en esas canastas, como Claro, se dice, ¿no? Exacto. Todo su capital está en una sola industria, en una sola empresa. Al poder hacer esa venta parcial de su empresa a un Search Fund, él puede retirar parte del capital e invertir en otras industrias, invertir en sector inmobiliario o otras industrias que le son atractivas, y eso reduce el riesgo de que si una industria le va mal el día de mañana, pierda todo su capital. Entonces puede diversificar. Y eso es un concepto muy, muy poderoso dentro de todo lo que es finanzas e inversiones, ¿no? Siempre tener inversiones diversificadas en varios sectores. Claro, pero Anderson, también viéndolo desde otro ángulo, paradójicamente, no sé si paradójicamente o por lo menos viéndolo el otro costado, para el empresario puede ser una inversión en sí misma esa venta, porque justamente está manteniendo una porción de capital en un proyecto nuevo de crecimiento. Así mismo. El Search Fund, eso es un punto muy importante, Horacio, que mencionas, que el Search Fund abre mucho las puertas de expansión del negocio, ¿no? Se trata de seguir haciendo lo que se hace bien, pero después con inyección de capital, mejora de gestión, el network global que se genera, hay muchas oportunidades de mejorar el negocio. No solamente expandiendo a otros mercados o vendiendo servicios o productos a otros mercados, pero como los inversores están tan conectados, invertidos en tantas empresas, lo que pasa muchas veces es que hay cosas que están haciendo bien en otro lugar del mundo y pueden ser fácilmente adaptadas al negocio que se está operando localmente. Y al poder reducir los tiempos de implementación de esos procesos, porque sería un copy-paste directamente, facilita mucho esa expansión rápida en muchos casos.
podríamos decir, digamos, que el Search Fund en cierta medida es un motor de crecimiento a nivel de la economía, ¿no? Es un motor de crecimiento y los resultados del Search Fund son comprobados. Normalmente cuando hablamos de inversiones en startups, el índice de éxito de esas compañías que empiezan de cero es de 10%. Quiere decir que solamente una de cada 10 compañías termina generando valor en el largo plazo. Cuando hablamos de search funds, los resultados son increíbles. Ese índice se invierte. En lo que son los search funds, 90% de las inversiones que se hacen, de las empresas que se adquieren, tienen resultados positivos y terminan generando buenísimos retornos. Y además de esos retornos, hay un estudio que saca Stanford University anualmente y otro que saca IS, que es una escuela de negocio en España. Esos retornos a nivel mundial están cerca del 30 al 35% anual, que son retornos que son más del doble de lo que viene dando ciertos índices financieros, por ejemplo, el de la S&P 500, que es uno de los índices más seguidos en Estados Unidos. Entonces el Search Fund tiene esos resultados muy bien comprobados. Claro, sí, totalmente, muy significativo en cuanto a las diferencias que hace en cuanto al crecimiento y la rentabilidad, ¿no? De esa rentabilidad Sí. que justamente es el objetivo y digamos, lo que busca justamente el Search Fund a través de la compañía, ¿no es cierto? Ahora bien, comentaste, Anderson, las dos etapas. Si nos podés puntualizar un poquito más de la segunda etapa, ¿no? Una vez que hacen el takeover de la compañía, ¿de qué pasos se compone esa etapa? El primer paso que se toma cuando hay esa adquisición de la compañía es que yo como director de Bridge Capital pasaría a ser el CEO de la empresa. Y también el Search Fund, la motivación del Search Fund para mí es eso de poder manejar una compañía ya como CEO, pero de una compañía de dimensiones ya relativamente grandes para lo que es el país. Entonces yo pisaría como CEO y después hay focos que se basan en eso de continuar lo que se está haciendo bien. Entonces se presta mucha atención en retener a los funcionarios y al equipo gerencial, que es clave para el negocio. No se busca hacer ningún cambio drástico al comienzo, sino que es mantener lo que se está haciendo bien en términos de personas, procesos y demás. Y también yo aprendiendo el negocio durante un cierto periodo de tiempo, con eso se elabora un presupuesto ya de expansión del negocio a 3 años. Entonces, durante los primeros tiempos es mantener esos funcionarios, buenas relaciones con clientes, mantener y hacer un plan de expansión que termina ejecutándose a partir del año o año y medio más o menos. Y ahí empieza la expansión del negocio. Qué bueno. La verdad que muy gráfico, ¿no? Todas los pasos y las distintas etapas. Anderson, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerte justamente por estar con nosotros y, bueno, darnos un panorama sobre el tema, que realmente es algo nuevo y es algo muy positivo, ¿no? Para implementar dentro de Paraguay o cualquier otro país, pero en el caso de Paraguay, más que nos encontramos en un proceso de la economía muy favorable. Te agradecemos por haber compartido el espacio con nosotros y siempre le pedimos a los invitados algo que quieran remarcar, un poco mirando hacia el futuro con respecto a la gestión que estás desarrollando actualmente. Primero, gracias por el espacio y me siento honrado de estar acá, Horacio, así que te agradezco un montón y ha sido un gusto conocerte. Creo que como un último mensaje, así, algo que he visto a lo largo de mi trayectoria profesional y también en el MBA afuera, es que, y creo que nos falta desarrollar un poco en el país, es esa capacidad de asociarse. Yo he visto que el hecho de asociarse con personas que te pueden ayudar con la gestión o con capital, lo que sea, juega un papel muy importante en el gran éxito de muchas compañías, ¿no? Acá siento que todavía hay personas y personas, ¿no? Pero siento que todavía tenemos una cultura muy de querer ser el dueño del 100% de algo nomás. Entonces, esa capacidad de asociarse yo incentivaría de cierta manera, inclusive si pensamos en empresas masivas como Google, Facebook, ellos desde un comienzo tuvieron que asociarse con Venture Capital o con otros tipos de inversores que le ayudaron desde un comienzo, ¿no? Entonces, creo que esa capacidad de asociarse es fundamental y es algo que el país más cultural que nada necesita desarrollarse todavía. Más culturalmente que nada necesita desarrollarse.
Bueno, muy, muy bueno lo que has señalado, porque justamente, bueno, es una cultura que hay que trabajarla en el tiempo, ¿no? Creo que Sí, quien ha sido exitoso, tal vez, bueno, mira un poquito y tiene ciertos reparos o ciertas inquietudes con respecto a qué podrá ocurrir con lo que ya ha creado, ¿no? Pero sí, debe ser un poco un camino también, como un poco lo que lo estás haciendo vos en este sentido, de que estás ofreciendo algo que es una oportunidad, y no solamente una oportunidad para decir, bueno, me retiro, sino también participo, me quedo en la compañía, veo cómo crece, ¿no? Y para un futuro mejor. así mismo, Horacio. Así que bueno, muchísimas gracias Anderson. Esperamos contar contigo en alguna otra ocasión para que nos comentes cómo evoluciona un poco tu actividad, que tiene que ver justamente con buscar a una compañía y implementar este modelo que es un nuevo modelo para el país. Muchísimas gracias, Anderson. Muchas gracias, Horacio. Ojalá se dé esa ocasión. Con Bueno, muchas gustazo y un gracias. abrazo. Un abrazo. Anderson Gaba ha compartido este espacio con nosotros, hablando de Search Fund en el país y los desafíos de aquí en adelante. Muchas gracias.